que estaban ahogadas en el silencio, de personas como tú y como yo. Hoy te contamos diferentes experiencias que marcarán tu vida. Historias enlazadas, momentos trágicos, porque nosotros vivimos sin filtros. Escuchas a Pepe Martínez en Oye 105.5 FM. Gracias, qué bueno que está con nosotros en el 105.5 FM de su radio y también vía Facebook. Les saludamos en esta tarde, iniciando un programa más, una edición más de Sin Filtros. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar a la doctora y compañera y amiga, la doctora Marilena Irizar. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Fíjese que estábamos en esa situación de cuándo invitarla, cuándo traerla. Buscábamos una fecha adecuada que se prestara para pues, lo que es su perfil, ¿no? Pero el día de hoy está aquí con nosotros, del cual le agradecemos mucho que se dé el espacio de que esté con nosotros. Recuerden que Sin Filtros, este programa es para conocer un poco más sobre las personalidades de nuestra región. Desde, bueno, hace 8 días estuvo aquí con nosotros el señor obispo de Matehuala, también nos dio mucho gusto saludarle. El día de hoy está la doctora Marilena Irizar, que es pues una persona muy conocida, reconocida en el ámbito político, cultural, social aquí en Matehuala, pero también tiene una historia de vida que contarnos, y eso es lo rescatable también de este programa Sin Filtros, para que usted nos envíe todo ese mensaje. Pero bueno, pues de igual forma le doy la más cordial bienvenida. Esta es su casa, porque aparte de eso también usted hace programas dentro de esta estación de radio, y que me ha dado el honor de estar también al lado de usted en algunas otras ocasiones, en otras emisiones, pero hoy es totalmente diferente, doctora. Muchas gracias, pues sí, el honor es para mí siempre, ¿eh? Y bueno, vámonos desde atrás, platíquenos realmente, bueno, porque usted actualmente está preparando un libro que más adelante nos va a platicar, y yo creo que 60 minutos no nos va a alcanzar a hablar sobre todo lo que es su vida, su espacio, pero sin embargo sí podemos rescatar algo de lo más sobresaliente que ha tenido usted. Pero ¿por qué no nos comienza a platicar sobre su vida desde la niñez? ¿Cómo era su niñez? ¿A qué jugaba la doctora Marilena? En ese tiempo pues, sabemos que no había este tipo de herramientas tecnológicas, pero sí había otras cuestiones para jugar, para divertirse, para convivir. Platíquenos, ¿qué nos comenta de todo esto? Bueno, yo quiero comentarles que nací en 1956, en julio. Mis padres, Miguel Ángel Irizar Ruiz, estudió ingeniería mecánica en el Politécnico Nacional y se vino a trabajar a Matehuala. Y mi madre, Marilena Arias Paullada, ella era del estado de Campeche. Conoció a mi papá en la Ciudad de México, se casó con él, se fueron a vivir a Monterrey y luego se vinieron en 1948 a vivir a Matehuala. A mi mamá le gustó mucho el clima de Matehuala porque ella venía de la costa, inclusive Monterrey era un lugar muy caliente. Entonces, bueno, yo soy la tercera hija del matrimonio de mis padres. De hecho, crecí entre 3 hermanos hombres y después, 5 años después, nació mi hermana más chica. Entonces mi vida siempre fue entre hombres. ¿A qué jugaba? Bueno, es que siempre he sido muy traviesa, entonces pues nadaba en el estanque del rancho, me subía a los caballos, me gustaban mucho las lianas, me gustaban mucho los columpios, me gustaba mucho jugar pues los juegos clásicos de los niños que juegas. Le decíamos el pido en lugar de decir que es béisbol, y así, encantados y muchas otras cosas que jugábamos de niños, ¿sí? A mí me gustaba mucho, me quedaba aquí en casa de mi tío Rafael Irizar, que estaba en la calle de Cuauhtémoc, y bueno, pues como antes en Matehuala no había muchos vehículos, entonces no pasaban en la calle y podías jugar muy bien, entonces jugaba mucho con los vecinos también de allí. Y bueno, pues en el parque del Pao rentaba bicicletas, mi papá allí nos recogía a los hijos para que pudiéramos estar en un lugar seguro mientras él pasaba por nosotros, porque nosotros vivimos en el Rancho Los Olivos, que está aquí en el sur de Matehuala. Y bueno, nos tenía que llevar a la escuela, a comer para luego regresarnos a la escuela. Generalmente nosotros nos íbamos a pie, nos veníamos a pie o en bicicleta o en caballo, en lo que fuera, pero íbamos y veníamos a la escuela. Entonces, pues mi infancia fue muy bonita, en el campo, en libertad. Tuvimos unos padres muy responsables, siempre nos dieron muy bien de comer, somos muy grandototes así, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié primaria, primero en la escuela Benito Juárez,
con la maestra María de la Luz Castillo, una extraordinaria maestra, y después entré al Instituto Mattel. Pero cuando estaba en cuarto de primaria, fuimos a Chiapas, que de allá es parte de la familia de mi mamá, y como pues tardamos en regresar, o sea, unos días, pues me dieron de baja en el colegio, entonces me metí a la escuela Altamirano, que además me encantó porque era una escuela de hombres y mujeres. ¿Es cierto que ahí espantan? ¿En esa escuela Altamirano? Pues yo no sé, porque mire, cuando yo estudié estábamos acá en donde ahora es la escuela Club de Leones, Ajá. que allí era donde estaba instalada la escuela Altamirano cuando yo tenía 10 años, esto estoy hablando de 1966. Estudié posteriormente la secundaria en lo que ahora es la escuela Francisco Zarco, que también estaba allí en ese lugar del Club de Leones, y estudié la escuela preparatoria de Matehuala. Curiosamente yo entré a ciencias, porque antes había ciencias y humanidades. Pues yo entré a ciencias porque era la tradición, ¿sí? Que mi papá había estudiado ingeniería y que mis hermanos querían estudiar agronomía y esas cosas, ¿no? Entonces yo entré a ciencias, pero no me gustó mucho a pesar de que sacaba buenas calificaciones, pero cuando entré a humanidades me fascinó, ¿sí? A pesar de que era más difícil porque eran 11 materias en el primer año, pero a mí me gustó mucho. Y al mismo tiempo yo trabajaba en la presidencia municipal como secretaria escribana en el registro civil, que es donde mi papá era el oficial de registro civil, y entonces él me empezó a meterme a trabajar con la responsabilidad que implica hacer, por ejemplo, actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de adopción, de todo me tocó hacer. Y empecé a trabajar desde chica, desde 15, 16 años, en la presidencia municipal. Yo les digo que nos pagaban la mitad del salario mínimo. Muchos ni me han... ¿En ese entonces cuánto era? ¿Mande usted? ¿Cuánto era en ese entonces el salario? El salario mínimo, pues mire, en el 76 eran 78.80, era la mitad de 78.80. Sí, lo pues que es como 36, ¿no? Más o sí, menos. 36 pesos nos daba. Bueno, pero yo creo que ese fue el mejor legado que le dejó a sus padres, ¿no? El saber trabajar. La ponernos responsabilidad. a trabajar. Bueno, pero es que no le he dicho, mire, nosotros en el rancho teníamos vacas, chivas, borregos, todo lo que generalmente tienen en un rancho. Entonces nosotros teníamos que ordeñar vacas diario. Allí fue donde nos dimos cuenta que no hay sábado, ni domingos, ni días festivos, y si llueve tienes que ordeñar, y si hace frío tienes que ordeñar 2 veces al día. O sea, nosotros nos dieron una disciplina de educación muy estricta, y yo creo que eso lo hizo mi papá porque nosotros éramos unos niños muy inquietos, ¿sí? Entonces yo creo que eso lo hizo para enseñarnos a ser responsables, y pues afortunadamente a mí eso nunca se me ha olvidado. ¿Sí? Entonces, bueno, yo terminé la preparatoria y no sabía dónde irme a estudiar, pues, porque no es muy fácil saber qué vocación tienes cuando estás joven. Pero opté por estudiar la carrera de abogada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde inmediatamente que llegué a San Luis busqué trabajo, obviamente, porque había que ayudar a la casa. No era fácil que una persona como mi papá, que era maestro, tuviera para pagar 4 universidades, porque los 4 grandes estábamos ya terminando la prepa y estudiando otras cosas. Entonces yo tenía que seguir trabajando. Entonces yo tuve la fortuna de entrar a la Junta de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí. Siempre fui muy hábil para escribir a máquina rápido. ¿Sí? ¿Taquigrafía también? También, sí, gracias a Dios que eso aprendí en la secundaria y me sirvió mucho porque son herramientas de trabajo muy importantes. Entonces sí, estuve trabajando en San Luis Potosí los 5 años de la carrera de abogado, también los trabajé, y también trabajaba en un despacho jurídico donde... Esto será parte de la clave del éxito también, ¿no? El hecho de trabajar y estudiar. Sí, porque es como aprendes. Sí, o sea, ¿no? Nadie se hace abogado con la pura teoría. ¿Cómo puedes aprender a redactar, argumentar? Necesitas hacerlo todos los días, ¿sí? O sea, ir a la escuela, porque además en la Escuela de Derecho de San Luis Potosí, la escuela está todavía en los horarios en la mañana de 7 a 9 o a 10 y de 6 de la tarde en adelante, porque la mayoría de la gente trabaja y porque muchos maestros, pues en las otras horas del día, pues tienen que trabajar en los juzgados, en donde estén trabajando, porque ya para ellos ir a dar clase en la tarde, pues casi lo hacen por gusto, porque en realidad lo que les paga la universidad, pues no es una gran cosa, pero así estaba, al menos en ese tiempo, programadas las clases, y además tenías la libertad de escoger los horarios tú como alumno. O sea, si tú tenías todo el tiempo del mundo, pues te agarrabas parejo desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, pero si no lo tenías porque tenías que trabajar, entonces
lo hacíamos de esa manera, en la mañana y en la tarde. Y dice, este binomio lo practicó mucho la profesora Amina Madera Lauterio en Cedral, en la escuela normal. Ella mencionaba mucho este binomio, estudio-trabajo. ¿Usted llegó a conocer a la profesora? No tuve ese placer, ese gusto, esa satisfacción, pero sí conozco su obra y eso es muy importante. O sea, tú puedes ser muy bueno para una teoría, pero si no haces la práctica, exacto, yo no veo dónde puedas desarrollar. Muchas de las veces se aprende más en la práctica, pues realmente. Es que en la práctica es donde aprendes. La práctica es el maestro, ¿sí? Exacto. Oye, hablando de en esos tiempos, la juventud, ¿cómo era? ¿Qué se desempeñaba? ¿Qué se dedicaba? Ahorita muchas de las veces la juventud tiene la opción de salir, divertirse a un bar, a un antro, tomarse algunas copas y pasarla bien con sus amigos. ¿Cómo era la diversión en ese entonces? Bueno, hacía muchas tardeadas. O sea, fiestas que empezaban a las 5 de la tarde y acababan a las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, generalmente las organizábamos en la misma prepa, en un salón grande que había atrás. Hacíamos ahí las tardeadas, o aquí en la Sociedad Mutualista, o algunas veces en el Club de Leones, pero generalmente en la Sociedad Mutualista, o sea, en el centro donde pudiéramos ir a bailar, divertirnos, pero a buenas horas y sin mayor problema, ¿sí? Había entonces, en ese entonces, más responsabilidad, más el decir, tengo que cumplir un horario porque mis papás me esperan en casa, ¿no? Y no bueno, ahorita de que estás... No, había reglas, o sea, en mi casa había reglas. Aunque salieras a las 9 de la noche de la prepa, tú no podías llegar después así fuera, que tuvieras que caminar de la prepa hasta la casa de mis padres, eran 45 minutos a pie. Entonces nosotros no podíamos llegar después de las 10 de la noche a la casa ni de broma. O sea, en las familias había reglas, y reglas muy estrictas, y las teníamos que respetar, y las respetamos. Y ahora los padres... no hacen lo mismo, yo sí lo hago. ¿Cómo era en ese entonces los noviazgos? Sabemos de que posiblemente había mucho más, se prestaba a las serenatas, a las cartas, a las flores, y ahora ya es algo diferente, hasta todo por vía telefónica, ligas, ¿no? Lo que pasa es que esto era muy emocionante. Platíquenos, ¿cómo era? Pues mira, tú estabas esperando la carta, por ejemplo, si tenías un novio de fuera, ajá, que generalmente se iban a estudiar, porque ya después de la prepa no había normal ni ninguna escuela de las que ahora existen. Entonces los novios que uno llegaba a tener se iban a estudiar ya fuera a Monterrey, a San Luis, a Saltillo, a México, a donde fuera, y te mandaban cartas o mandaban un telegrama, casi se te salía el corazón, porque además ahí los tenemos guardados. Bueno, yo algunas tengo guardadas. ¿Todavía las tiene ahí? Sí, pues es que siento muy bonito cuando los recuerdo. Y lo ves y era muy emocionante, era muy estricto porque no te daban chance a ti que ya llegó el novio y ahí te vas que a la disco y luego, no, te vigilaban, te pegaban un hermano allí, te pegaban a alguien para que... Era tu guardia, ¿no? Para que no tuvieras chance, pero además porque siempre el respeto a las mujeres y lo que te haces en la vida social tiene que ver mucho de cómo te comportas, o sea, quién eres, ¿sí? Uh-huh. Porque siempre tienes que honrar a tus padres, pues si eres hijo de un maestro, ni modo que andes ahí de más. Sí, hubo mucho liberalismo sexual, yo no lo dudo. Sobre todo en esa época de los 70s, ¿no? Sí. Cuando se viene la onda hippie, sí, todo eso del amor y paz y todo ese rollo. Sí, había mucho y además muchos nos gustaba ver esa libertad. ¿Por qué? Bueno, porque toda nuestra generación hizo un rompimiento con las reglas antiguas, ¿sí? Y lo que nosotros quisimos experimentar. Entonces, sí hubo un rompimiento, porque bueno, ya cuando tú haces tu vida, o sea, tú te mantienes, te vas de tu casa y estás haciendo tu propia vida, pues también la tienes que hacer con esa responsabilidad de lo que te enseñaron en tu casa y del camino que te enseñaron, que además pues es el camino del bien, ¿sí? Entonces, siempre había que tener mucho cuidado, no salirte, de no caer de la libertad al libertinaje. Ese era un problema grave, ¿sí? Y con todo esto que sucedía en el país en ese entonces, por ejemplo, hablamos del 68, la matanza de Tlatelolco, ¿qué mensaje se le daba en ese entonces a los jóvenes? ¿De rebeldía podría ser? ¿O bien de seguir acatando una indicación, una regla de los padres de familia en casa? Bueno, lo que pasa es que allí hubo un quiebre, mira, un quiebre muy fuerte, porque nosotros teníamos la influencia norteamericana siempre, por un lado. Por otro lado, aquí en México... había mucha represión en contra de los jóvenes en las universidades. Es normal ser rebelde,
es parte de la naturaleza, es hasta inteligente ser rebelde. Pero vas madurando y te estás dando cuenta qué cosa sí conviene y qué cosa no conviene. Claro. Por ejemplo, yo siempre tenía simpatía por las cosas que pasaban en el país. Por ejemplo, el movimiento del 68, pues yo era muy pequeña, tenía 13 años y estaba en primaria, pero de todos modos escuchábamos en la XCW de México, escuchábamos las noticias y sabíamos, además leíamos periódicos, o sea, nos dábamos cuenta. Y otros jóvenes más grandes que nosotros nos decían, oh, ¿saben lo que está pasando en México? Cuando fue lo del 70, en junio 10 y 72, que hubieron ataques a estudiantes, pues sí, porque dolía a todos. O sea, éramos solidarios, sentíamos que era parte de la vida y que no era justo, claro que no era justo. Pero pues nosotros desde la provincia, ¿qué podíamos hacer? Gran cosa no podíamos hacer. Sí, no estaba más tranquilo todavía para Porque estábamos muy tranquilos, inclusive en San Luis Potosí. Y cuando sí hubo en San Luis Potosí cosas terribles, como fue en el 74, que hubo bombazos, todos nos espantamos, obviamente. Pues imagínate, violencia, muertes, pues no. Y bueno, para salirnos un poquito de esos temas más fuertes, en cuestión de sus amoríos, cuando usted andaba en la prepa, en la secundaria, ¿a qué edad empezó a tener su novio? ¿Le rompieron alguna vez el corazón? Mira, yo entré a la secundaria, cuando estaba en primera tenía 13 años y medio, y me enamoré perdidamente de un muchacho que él ni siquiera sabía que yo estaba enamorada de él. Que no hizo nada para enamorarla, pero usted estaba ahí muy enamorada. No, lo que pasa es que te enamoras por naturaleza. Oye, ese muchacho se llamaba Eugenio Tobar. Él era de donde está el mezcal de allí del municipio de Villa de Guadalupe. ¿Santa Ana? No. De Santa Isabel. De Santa Isabel. Ya le iba a preguntar al de... Sí, no. Era de Santa Isabel, pero yo lo adoraba. Lo veía alto, guapo, jugaba básquetbol y uy, se me salía el corazón. Nomás de verlo se me salía el corazón. Él no sabía, y obviamente yo era recatada, ni modo que le dijera, ay, te quiero, pues nunca, porque yo estoy educada que la mujer no debe andar de ofrecida. Pues bueno, pero esa fue mi educación. Pero mandaban las señales, ¿no? Al final de cuentas. No, porque además yo estaba muy chiquilla, pero mi corazón sí brincaba por él, claro que sí, por supuesto. Después, cuando yo entré a la prepa, como que él quiso acercarse a mí, pero pues ya no me gustaba. O sea, ya... Pasó la oportunidad. Después conocí a un basquetbolista que venía de Monterrey. Wow, me enamoré de él y tuve un noviazgo de 2 años con él y ya terminó ese noviazgo. Después, me fui a la Universidad de San Luis y entonces conocí al primero que fue mi esposo, que vive aquí en Matehuala, de quien tuve 2 hijos. Y bueno, ese matrimonio no sirvió para mí. Entonces, cuando se terminó el matrimonio, yo opté por estudiar, prepararme y hacer los anhelos que tenía en la vida. Y uno de los anhelos que tenía en la vida, que además ahora es como una tontería para mí, acordarme, era que yo creía que ser presidenta municipal de Matehuala era muy importante. Y me preparé toda la vida para ello, pero bueno, resulta que no se dio. No se dio. Y bueno, de todos modos yo me había preparado. O sea, yo había estudiado. Después de que me fui de Matehuala, yo me fui a estudiar a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que era una universidad muy vanguardista en cuanto a ideologías y de movimientos sociales y de izquierda, cosa que a mí me interesaba mucho. Porque yo conocía la cosa derecha, conocía muy bien las reglas del PRI, del PAN y esas cosas, pero no conocía la parte de la izquierda que siempre me llamó mucho la atención. Y entonces allí en esa maestría yo aprendí muchas cosas, ¿sí? Y estudié la maestría en metodología y pedagogía jurídica y después estudié el doctorado en Derecho, con especialidad en filosofía del derecho. Y mi tesis doctoral fue sobre el conflicto armado en Chiapas de 1994, que tardé mucho en hacer la tesis, tiene 409 hojas y tardé como 20 años, y lo digo con toda honestidad, tardé muchos años porque le echaba ganas y luego me desanimaba y así. Hasta que lo terminó. Hasta que lo terminé y presenté mi examen profesional ya grande, o sea, en el año 14. 2014. Sí, en el 2014, en el 22 de octubre del 14, presenté mi examen profesional de doctora y lo que hice
fue que lo quería presentar porque quería que mi padre, que ya estaba muy viejito, que tenía 93 años, tuviera una satisfacción más, porque finalmente nosotros los hijos debemos de honrar a nuestros padres y darles satisfacciones, y él estaba muy, pero muy contento. Bueno, desgraciadamente al otro mes se nos murió, pero bueno, eso fue lo que hice. Y bueno, me gusta escribir, o sea, yo empecé a escribir por necesidad, ¿sí? Porque me pagaban en el despacho, a ver, redacta esta demanda, redacta la otra, redacta, y yo empecé a redactar. Claro, me enseñó un abogado, no aprendí de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, fui aprendiendo, como dices tú, en la práctica, que es donde te haces. Ahora, yo tuve la fortuna de tener letra bonita. Bueno, pues entonces yo trabajaba en notarías públicas en Oaxaca, en la Universidad de Oaxaca, inclusive yo levantaba todas las actas a mano de la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque pues antes no había que la computadora y que, no, nada de eso, era la mano de las personas. Entonces, yo lo hacía. O sea, mi primer trabajo fue escribana. Y ahora pues me gusta escribir, pero para escribir pues hay que saber. Hay que conocer, claro. Hay que conocer y hay que prepararse. Y de todo esto que viene después de sus estudios, todo donde ha estado, también ha estado obviamente en la política. Queremos que nos platique después de este corte que viene a continuación, porque tenemos mucho todavía que conocer de la doctora Marilena Irizar, y por lo tanto yo les invito para que dejen su comentario, su pregunta, si tiene algo para nuestra invitada en especial, que nos la haga llegar a través de vía WhatsApp o de Facebook en esta transmisión. Vamos a un corte y regresamos aquí a Sin Filtros. Continuamos con historias, testimonios y momentos. En un momento volvemos. Continuamos con historias, testimonios y momentos sin filtros. Gracias, de regreso a Sin Filtros, este programa que tenemos en hoy 105.5 FM Digital. Hoy platicando con la doctora Marilena Irizar. Ya nos comentaba sobre todo su preparación, dónde estudió, su doctorado, es licenciada en Derecho y también fue politóloga, llamémosle, bueno, todavía lo sigue siendo, pero fue una persona muy activa dentro de la política. ¿Por qué decidió, por qué le gustó pues participar en estos puestos de elección popular? Y más porque usted fue la primera mujer en lograr ser diputada, por este distrito, pero la primera mujer en este distrito de ocupar un puesto de elección popular. ¿Por qué le llamó la atención? Bueno, mire, desde que era pequeña, mi papá era el secretario del Ayuntamiento de Matehuala. Uh-huh. Estoy hablando cuando yo estaba en jardín de niños. Cuando estaba en primaria, mi papá era oficial de registro civil. Siempre me llevaba a la presidencia, o sea, yo veía ahí los personajes, sabía, y mi papá leía mucho la revista siempre. Uh-huh. Entonces, él llevaba la revista y yo la leía. Y entonces iba sabiendo cómo estaban, aunque yo era pequeña, pero a mí me gustaba leer, ver las fotografías. Bueno, todavía tengo por ahí un cartón grande de don Gustavo Díaz Ordaz, que fue presidente de la República en el 64. Luego, mira, por ejemplo, yo conocí a don Leandro Sánchez Salazar, que era el papá del licenciado Horacio Sánchez Unzueta, que fue gobernador del estado, y cuando yo era niña me decía, mira, fíjate bien, el sábado, él era de Matehuala, sí, me decía, mira, fíjate bien, me decía a mí, chiquilla, yo como de unos 8 años, fíjate bien, yo voy a estar con el presidente de la República en el informe de la presidencia, allí voy a estar junto a él. Y quiero que me veas, y la otra semana que yo venga a Matehuala quiero que me digas. No, pues yo me sentí que el corazón se me salía. Entonces fui a casa de una familia que tenía televisión, porque en mi casa no había televisión, que era la familia Quijano, y fui a ver. Y cuando vino don Leandro, yo le dije, yo lo vi a usted con todas sus banderitas. Pues yo no sabía qué eran las insignias de los... Uh-huh. Él era general de división, pero yo no sabía. Y le dije, yo lo vi a usted. Y me dio mucho gusto. Y sí, pues sentí muy bonito. Entonces, después conocí al doctor González Cárdenas, Antonio González Cárdenas, que compró el Olivar de las Ánimas. Y él había sido embajador de México en Nueva York. Y había un Cervantes del Río, un político que quería ser presidente de la República. Y entonces allí en ese tiempo se supo que el doctor González Cárdenas era su padrino político. Y yo hablaba mucho con el doctor González Cárdenas. Yo tenía 13 años cuando el doctor González Cárdenas llegó a vivir al Olivar de las Ánimas a un lado de mi rancho. Uh-huh. Entonces yo platicaba mucho con él y oía que platicaba cosas políticas con mi papá. Por eso es que yo siempre estuve relacionada. Además, mi tío Rafael Irizar fue presidente municipal, quiso ser diputado federal.
Y yo sabía de cosas políticas porque en mi familia había políticos. Entonces, cuando entré en secundaria hasta me decían güera política porque me encantaba que la sociedad de padres, que quién participaba, que todo eso me daba una pasión, ¿sí? Entonces yo creo que yo nací con ese gusto y no participé mucho cuando estaba jovencita aquí en la prepa y esto, pero cuando ya salí de la universidad y regresé a ser maestra de la Escuela Preparatoria de Matehuala, participé como consejera maestra y fui suplente, fui suplente y fue la primera vez que yo participé en algo ya más formal. Después, cuando yo regreso de estudiar la maestría y el doctorado, me encuentro al licenciado Horacio Sánchez Unzueta un día en el Palacio de Gobierno y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues fíjate que conseguí trabajo y me voy a ir a trabajar a Colombia. Me dijo, ¿cómo que a Colombia? Pues ¿por qué? Si tú debes de trabajar aquí en México. Le dije, pues es que allá es donde me salió el trabajo. Dijo, no. Quédate a trabajar aquí y ayúdame en el PRI. Entonces fue como ingresé a trabajar al PRI. Pero en el PRI pues tenía que hacer discursos, convenios, muchas cosas. Era mucho el trabajo. Yo lo hacía con mucho gusto y andaba por todo el estado, para arriba, para abajo, entrevistándome con políticos y conociendo más políticos. Y bueno, en el 94 que hubo la oportunidad de que se participara, bueno, pues a mí me invitaron a participar. A ver, necesitamos una mujer que tenga hijos, que sea campesina, que sea profesionista y que sea de Matehuala, pero que haya nacido en Matehuala. Y era lo que me decían, ¿de veras naciste en Matehuala? Sí, nací en Matehuala. ¿Estás segura? Sí, nací en Matehuala. Solo falta que le dijeran que sea Marilena Eriza. No, querían esas características. Entonces, inclusive yo en ese tiempo daba clase en el TEC de Monterrey, en San Luis Potosí. Entonces, cuando yo mando mi currículum a México, bueno, el partido, ¿verdad? Y voy y me entrevisto con el presidente del PRI Nacional, me dijo, me dejó usted apantallada, ¿cómo que es maestra del TEC de Monterrey? Le dije, sí. Dijo, es que allí no cualquiera entra de maestro. Le dije, bueno, sí, pero yo estoy titulada de maestra en metodología y pedagogía jurídica, o sea, soy especialista en enseñanza del derecho, por eso entré al tecnológico a trabajar, le dije. Que no cualquiera. Le dije, bueno, yo estudié en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Dijo, ¿estudió usted? Le dije, pues sí, yo me fui a donde había que estudiar. O sea, donde había la oportunidad, no porque me gustara estar tan lejos. No, es que allí era donde estaba la oportunidad. Habían especialidades, pero no habían maestrías completas en las universidades. Habían apenas, estaba haciéndose. Estoy hablando del año 88. Hace 33 años. ¿Sí? ¿Y con qué personajes usted se rozaba en la Ciudad de México, en todos esos ambientes que andaba ya de política? Bueno, primero te rozas hasta con el presidente de la República, ¿sí? Por ejemplo, cuando íbamos a tomarnos las fotografías con el doctor Zedillo, que era el candidato a la presidencia de la República, no, pues es una emoción, así que lo ves y pues sabes que te vas a tomar una foto con él y que sabes que va a ser el presidente de la República, pues claro, es una gran emoción. A mí me emocionaba mucho los compromisos serios, cuando teníamos que ir a Los Pinos, a hablar con el presidente, porque estás en todos los niveles, ¿sí? Bueno, yo conocí a Salinas de Gortari, conocí al doctor Zedillo, en la Cámara de Diputados pues tuvimos compañeros, por ejemplo, don Eberto Castillo, un gran hombre de izquierda. Un día fue y me dijo, oiga, ¿puede ir mi hija con usted en un viaje que hicimos a África? ¿Puede ir mi hija con usted? Le dije, por supuesto que sí. Dijo, yo voy a pagar el boleto. Correcto, yo no tengo ningún inconveniente. Imagínate que alguien tan importante como don Eberto te pida un favor a ti. Yo se lo hacía corriendo, ¿no? Entonces, a veces conoces personajes. Mira, por ejemplo, yo tuve que cenar con Jimmy Carter en la República Dominicana cuando fui de observadora internacional a la elección en el 95, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues tienes experiencias, imagínate, te sientas con un expresidente de los Estados Unidos y empiezas a dialogar, claro, con un inglés, pues apenas, ¿verdad? Pero sí para defenderme. Pero al menos para comunicarse. Sí, para comunicar, sí. Sí, es que a veces tienes esas grandes oportunidades, ¿sí? De conocer personajes impresionantes, ¿sí? Por ejemplo, Salinas, ¿cómo era el trato con Salinas? Era muy formal, así, muy serio. Él era muy serio, muy formal, muy contundente con cada uno, ¿sí? Era amable, correcto, nada más. O sea, él hablaba con todos, pero no acostumbraba a hacerlo así uno por uno, porque además éramos demasiados, ¿sí?
Pero bueno, por ejemplo, hablando de otra cosa, antes me imagino yo que era más difícil la apertura hacia la mujer para este tipo de situaciones, ¿no? Ahorita ya se está viviendo esa equidad un poquito más, ¿no? Donde sí, porque ya es legal. Una mujer puede estar compitiendo por un puesto, pero en ese entonces era más cerrado, nada más. Bueno, mire, lo que pasa es que hay un error, hay un error en la apreciación. Un presidente municipal no es más que un administrador, ¿sí? O sea, no está mandando. Entonces, ¿qué decían en el tiempo que yo aspiraba a ser presidenta municipal? Decían, es que es mujer, ¿cómo nos va a mandar una mujer? No, pues si yo no iba a mandar, iba a administrar, ¿sí? Pero bueno, no se dio. Y también te voy a decir desde ahorita, yo no sería presidenta municipal a estas alturas de mi vida, pero... Que sí la han invitado. Claro, pero ya no tengo edad para andarme... ya no tengo la energía, pues, la disposición. Sí. Pero en ese tiempo no había cierta discriminación. ¿O claro no llegó que a tener existe ese tipo de problema de que dijeron, es que es mujer. Ahorita no, sí. Bueno, sí, claro, yo siempre tuve ese problema de discriminación. ¿Cómo era? ¿O qué le pasaba? ¿Qué le decían? Es que es mujer. Bueno, ¿y qué con que sea mujer? O sea, es que es mujer. No, ella no, porque es mujer. Mire, yo desde que entré al primer año de Derecho y que fui actuaria de la Junta de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, la Asociación de Abogados protestó porque era mujer y porque no estaba titulada. Pues claro que no estaba titulada, pues era estudiante. Yo vine aquí a Matehuala cuando se hizo el sindicato de los taxistas, que lo hizo don Patricio Luis. Yo vine de actuaria a dar fe de estas cosas y vine a dar fe de muchas cosas. Y sin embargo había una protesta porque decían que como una mujer, o sea, ¿qué clase de mujer era yo? Que a medianoche iba al estallamiento de huelgas en la zona industrial, que una mujer decente no andaba fuera de su casa a la medianoche. No, es que las huelgas estallan a las 0 horas, ¿sí? Y tienes que dar fe de que se pone la bandera de huelga y que se paran las actividades en una empresa. Es parte del trabajo. Sin embargo, era criticada como una mujer decente va a andar con puros pelados a medianoche en un estallamiento de huelga. Pues era parte del trabajo, no se trataba de decencia, se trataba de responsabilidad y de acatar una orden judicial. ¿Y ahora cómo ve ese cambio? Ahora muy favorable. Más participación, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la mujer, yo siempre he dicho, y que me perdonen las que no les gusta, las mujeres se marginan solas. O sea, las mujeres no se atreven porque siempre están con el miedo que dirán. Pues, ¿qué van a decir? Pues van a decir que es atrabancada. Pues me han dicho cantidad de cosas. Pues sí, sí te atreves a romper las reglas, porque si no las rompes nunca llegas a ningún lado. Además, la mujer tiene que escalar en la vida social y en la vida política a través de sus capacidades, con su capacidad intelectual, con su discurso, con su preparación. Porque si no estás preparado, pues no puedes hacer este oficio es complicado, hay que saber y hay que entenderle. ¿Sí? Y hay que tenerle un gusto y amor a lo que haces, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, cuando yo hice mi campaña política de diputada federal, voy viendo todo el enorme distrito y dije, tengo que ir a todas las comunidades. Oye, no vas a creer que había lugares que íbamos hasta 12 ranchos en un día, desde la mañana hasta que anochecía. Yo me agotaba así terriblemente. A veces me quedaba hasta dormida en el camino, por ejemplo, viniendo del Salado rumbo a Vanegas, hasta me quedaba dormida sentada en el vehículo donde íbamos de lo cansada que estaba. Sin embargo, quise ir a muchos lugares donde nunca nadie iba. Y cuando hacíamos la reunión decían, es que nunca había venido un político, y menos una mujer. Por ejemplo, para el lado de Ramos, Santo Domingo, todos esos lugares que son muy poblados, ¿sí? Que es el segundo municipio más poblado del altiplano potosino. Entonces, iba yo a lugares que están pegaditos a Zacatecas y decía, aquí nunca nadie había venido un político. Pues aquí estoy yo, señores. Y bueno, cuando luego fui delegada federal de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, después de ser diputada federal, tuve la fortuna de ir a ponerles el agua que me habían pedido, y hacia muchos lugares, de municipio de Cedral, de Vanegas, de 14, de muchos lugares, pude hacerles las obras que me habían pedido. ¿Y qué sería lo más satisfactorio en ese tiempo de trabajo que usted realizó? Que dijera, esto me llenó como persona y como funcionaria. Mira, tú vas teóricamente de diputado de un distrito. Pero si te ven algunos compañeros diputados que eres muy hábil o que te la llevas muy bien con otros compañeros que son presidentes o secretarios de las comisiones
dentro de la Cámara, donde tú tienes acceso. Entonces iban, oye, tengo un problema en Sonora de, vamos a decir en Nogales, del precio de la gasolina, ayúdame porque tú eres amiga del presidente de la comisión, ábreme la puerta allí con él y dame chances, ¿eh? Entonces, bueno, ahí andas tú todavía hasta abogando por otros, ¿sí? Abogando por otros distritos. De gestora. Y como eres diputado de todo el país, pues tienes que ser gestor de donde te pidan. Mira, una vez me hablan de Houston. Me dicen, hola, soy María García, del Autobuses García, y te estoy hablando de parte de Lucano, de fulano, de sotano y perengano. Mira, dice, yo no sé cómo le vas a hacer, así me dijo, pero ahorita son las 4 de la tarde que salimos en un vuelo ejecutivo a la Ciudad de México. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo necesito que hoy mismo nos reciba el subsecretario de Comunicaciones del país porque no nos dejan pasar los camiones en la frontera. Imagínate una responsabilidad de ese tamaño, Dios mío, que corro con el que presidía la comisión. Le dije, yo no sé cómo le vas a hacer, mijo, pero a mí me das el subsecretario, cuando menos, que me reciba a estas gentes que vienen de Houston. Ni siquiera me avisaron con tiempo. Y sin embargo, cuando ya los tenía yo encima, dije, pues tengo que sacar adelante el compromiso, ¿sí? Y gracias a Dios y a esa reunión y que les dieron su tarjeta, mira, jamás pararon ni a ninguno de los autobuseros de la gente de Matehuala que había invertido en Estados Unidos en estas compañías. Gracias a Dios pude hacérselos y menos de mediodía. O sea, sí tienes oportunidad de abrir puertas, pero si estás bien relacionado. Si no, pues no puedes hacer nada. Y yo tuve esa fortuna siempre de tratar de llevarme bien con todos para que yo pudiera hacer cosas, no solo por la gente de nuestro distrito, sino por los que necesitaran. Pues sí me dio mucha satisfacción porque yo no faltaba a las comisiones, yo no faltaba a trabajar a la Cámara de Diputados. O sea, yo no me echaba la pinta, no, yo llegaba a las 9 en punto y me iba a las 9 en punto de la noche cuando no había sesión, y cuando había sesión hasta que se acabara la sesión. Pero yo siempre cumplí responsablemente con mi trabajo. Oye, y también, bueno, ahora en estos tiempos vivimos situaciones, si quiere llamarlo más críticas, con drogadicción, con el mismo alcoholismo, con la violencia que hay intrafamiliar, toda esta chamba que muchas de las veces los diputados no le quieren hacer caso, no quieren escuchar. ¿Usted qué mensaje da y cuál es su percepción en cuestión de este trabajo que se debería de realizar, obviamente atendiendo estas necesidades de la sociedad, ¿no? Porque muchas de las veces, y más ahorita en estos tiempos de pandemia, que se vio más violencia intrafamiliar, más alcoholismo y más deserción escolar también, que muchas de las veces ya no quieren estudiar porque no quieren hacerlo o no pueden hacerlo en línea, ¿no? Ahora se regresa a clases, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la percepción que tiene a estos tiempos? Bueno, mira, lo que pasa es que tú, para entender una cosa, tienes que saber cuál es la causa de la causa de lo causado. O sea, ¿por qué se da la violencia? Ese es el primer problema. Bueno, los tiempos económicos han cambiado mucho. Antes, con lo que ganaba una sola persona, o sea, el hombre, por lo general, se pagaba todos los gastos de la casa, con un salario nada más. Cuando la economía decayó, tuvo que entrar la mujer a trabajar. Entonces, ¿qué hace la mujer? Hace un doble rol. Va y trabaja y luego tiene el hogar, el trabajo del hogar. La madre ausente causa problemas porque no hay vigilancia con los niños, ¿sí? Eso estoy hablando en lo general, ¿sí? Sí. Entonces, si no hay vigilancia, ¿qué pasa? Que se da mucho el vandalismo, al hacer los bandas, o sea, las bandas, en las esquinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí encuentran un liderazgo, allí encuentran otros valores que no tienen en sus casas, ¿sí? Claro. Entonces empieza a no haber el orden estricto porque no está la madre generalmente, y entonces empieza a haber más libertinaje para los jóvenes, y ellos, cuando les jalan las riendas, se enojan, se violentan y tienen problemas. Ahora bien, el estar metidos en las casas, yo fui madre de 3, y cuando estaban los 3 en la casa, para mí era muy complicado, aparte de ensuciar, aparte de desordenar, aparte de que siempre se la viven peleando, era difícil, porque no te puedes ir a trabajar. O sea, yo entiendo ahorita a las pobres madres que tienen que cuidar los hijos y que además no los pueden dejar solos, o que los dejan solos porque se van a trabajar. Entonces eso causa mucha angustia en la madre, mucha inseguridad en los hijos, ¿sí? Y el estar encerrados causa daños. Mire, si el lunes van a regresar los niños a la escuela, es porque ya vieron lo que les está haciendo, a lo que está afectando a las emociones, a los padres y a los mismos niños,
Claro. Por eso es que van a regresar a la escuela, porque si no regresan a la escuela podemos tener todavía mayores problemas. Ahora, ¿por qué el niño ya no quiere recibir sus clases por línea? Porque es muy aburrido, porque el niño necesita interactuar con el maestro y necesita sus compañeros para la sociabilidad. Claro. Si no existe esa relación humana, por más que quieras ver aquí, te van a arder hasta los ojos y no vas a entender igual. Por eso hay deserción, ya están viendo que hay una deserción terrible. Ahora bien, piensa en un rancho donde no hay, ni hay teléfonos, ni hay señal, ni hay luz. ¿Cómo educas a esas criaturas? Esas criaturas tienen 18 meses de retraso y hasta van a tener más si no regresan el lunes a la escuela. O sea, ya, inclusive ayer supe de una comunidad, porque fui a Santa Lucía. Los niños van a ir determinadas horas unos, determinadas horas otros, pero los que están más retrasados se les va a dar una composición, más tiempo, cosa que me parece muy inteligente, pero el problema, si no se para ahorita, puede producir mayores problemas a largo plazo, porque los jóvenes ya quieren ir a la escuela, ya quieren llevar su balón, ya quieren poner sus uniformes, ya quieren ver a sus amigos, a sus primos, a los que sea. Ya quieren buscar novia, ya quieren buscar novia, y además está bien, es normal. Claro, nos vamos a ir al último corte, ¿verdad? Y antes, vamos al corte y regresando leemos los comentarios que están haciendo llegar vía Facebook Live, que es un gusto que también las personas estén interactuando de esta manera, pero después del corte los comentamos, ¿vale? Oye, pues el asunto de la seguridad es el asunto más importante de una sociedad. Si estamos seguros, estamos en paz. Si estamos en paz, estamos felices. Por un lado. Por otro lado, pues escuchar, abrirse más a la gente, porque muchas veces llegan al poder, pides una audiencia y jamás te reciben, ¿sí? Y eso decepciona mucho a las personas, porque cuando van a pedir votos, allí sí van con toda... con todo tiempo a tocarle su casa, oiga, por favor apóyeme, y luego cuando ya están allí generalmente no atienden a la gente. La otra pregunta la otra era sobre qué sería lo primero que haría usted como presidenta. Pues arreglar el asunto de la inseguridad, que ese es el problema más grave que tiene. ¿Usted lo ve más grave, la inseguridad? Claro que sí, pues el problema de la inseguridad es el problema número 1 de Matehuala. Ok, bueno, hay comentarios también en la transmisión Facebook. Dice Karina Sánchez, saludos a Matehuala. Luis Leiva dice, y las caricaturas de la revista siempre. Saludos, licenciada. Sí. Recuerdo que cuando destaparon a don Luis Echeverría, salió alguien con una bolsa en la cabeza de esas del pan. Del pan. Sí, y decía L-E-A, o sea, Luis Echeverría. Lea. O sea, Luis Echeverría Álvarez. No, claro que sí. Mire, pues sí, mi papá dejó montones de revistas en su biblioteca de estas políticas que yo veía, ¿sí? Sí, claro, y recuerdo muy bien esas y muchas otras. Dice Carolina Martínez, qué mujer tan admirable e interesante, qué gusto conocerle, muchas gracias por compartir su historia y conocimientos. Saludos desde la Ciudad de México a Carolina Martínez. Muchas gracias, muy amable de su comentario. Prima mía, de hecho. Ella estuvo también por aquí un tiempo en Matehuala trabajando. Rosalinda Martínez dice, hola, buenas tardes, saludos, bonitos comentarios, lo que usted está haciendo, lo que nos está haciendo llegar. Dice, un saludo a mi maestra de prepa, me dio lectura y redacción. No sé quién será la... ¿no dice? No, eso fue por WhatsApp, ojalá nos mande su nombre. Bueno, mira, en ese tiempo les tenía que enseñar a hacer telegramas con 10 palabras, porque era lo más usual. Y los enseñaba a redactar. Lo que viene a ser ahorita casi el Twitter, ¿no? Sí. Y además los enseñaba a redactar cartas, pedidos, o sea, cosas elementales que debían de saber hacer para su propio beneficio, sí, claro. A mí me encantaba darles clase aquí en Matehuala. Doctora, en esos tiempos, insisto con esos tiempos porque es lo que estamos viviendo, lo que se ve muchas de las veces. Estos alumnos que están en prepa ahorita o que están a nivel licenciatura ya no quieren estudiar por diferentes cuestiones, porque se les complica, por lo económico, porque ven que a lo mejor con un trabajo ya están ganando dinero y ya al estudio no le toman la importancia necesaria. ¿Usted qué le dice? O sea, sabiendo con lo que nos comentaba hace un rato, ¿no? Que sí, es importante ese binomio estudio-trabajo. Bueno, a ver, yo lo que les digo es esto. El dinero no lo es todo. Sí se necesita, pero no lo es todo. O sea, no debes de vivir y trabajar solamente por dinero.
porque es muy importante tener conocimientos y entender lo que vivimos, eso es muy importante. Yo quiero platicarles una anécdota muy rápida. Cuando yo estaba en secundaria, nos dijo el director, a ver, van a venir unos señores a darles una conferencia. Y nos dijo a todos, dijo, a ver, ¿quiénes van? Sería muy interesante. Bueno, pues yo entré entre ellos. Y estando allí, uno de ellos dijo, miren, uno de todos ustedes puede llegar a ser un político, un politólogo. Alguno de ustedes puede ser un corredor muy importante. Alguno de ustedes puede ser un concertista. Y nosotros con la idea de rancho, pues, de pueblo, ay, ¿a poco nosotros? Bueno, Guillermo Irízar Tamayo fue el corredor número 13 más rápido del mundo en su tiempo. Inclusive estuvo en Seúl, Corea del Sur, representando a México. Otro compañero que ya no vive, fue ingeniero y director de un área muy importante de Pemex. Otra muchacha fue concertista en Monterrey, de las que estábamos allí. Y yo fui diputada federal, ¿sí? Y ahora soy analista política. Y yo decía en ese tiempo, ¿cómo yo, una ranchera que está ordeñando vacas, que tiene que cortar nopal y maguey para los animales? Yo, que soy hija de un maestro, ¿cómo? O sea, lo que pasa es que nosotros mismos nos bloqueamos, ¿sí? Dicen, no, yo, sí, tú, y puedes superarte nomás diciendo, yo puedo, porque hay que ser bien necios. Yo soy muy necia y soy muy terca. Yo tengo años escribiendo el libro de Matehuala, loco, me harto, digo, no quiero saber nada. Dejo pasar 4 o 5 meses y regreso con aquellas ganas y vuelvo a retomar y le sigo el trabajo. Hay que ser necios, hay que ser muy necios, porque es la forma en que tú haces las cosas y hay que tener voluntad, ¿sí? Tú no puedes declararte impotente cuando ni siquiera has visto cuál es tu potencia, o no puedes declararte que no eres muy inteligente cuando eres inteligente. Ahora, si te están diciendo en la escuela, eres un burro, a mí me decían que era muy burra, que era muy tonta, todo eso a mí me dijeron, pero yo por dentro decía, no es cierto, yo no soy tonta, no es cierto. Así me dijeron en mi propia casa, porque la educación anterior, pues desgraciadamente así era. No seas bruto, muchacho, y no seas tonto, y así siempre. O sea, el bullying siempre ha existido, pues. Y entonces, tú puedes decirte a ti mismo, ¿a poco porque tengo 3 hijos me voy a detener? No es fácil hacer las cosas. Yo les digo que por un lado mamantaba y con el otro dedo daba la máquina de escribir haciendo mis ensayos en la universidad. Volteaba de brazo, daba de mamar del otro lado y le seguía con la otra mano. Y allá los hijos, mamá esto, mamá lo otro, y yo concentrada en lo mío. Entonces, si tú quieres hacer las cosas, tú te decides y tú las haces. Tú mismo te pones los límites, ¿no? Mira, cada quien se puede declarar lo tonto que quiera hacer o lo listo que quiera hacer, ¿sí? Porque uno mismo es el que se margina, ¿sí? Claro. Pues son interesantes esos comentarios que nos hacen llegar y buenos consejos, de verdad, que cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Vamos a estos últimos comentarios porque ya prácticamente nos vamos a despedir. Dice, ¿cómo le haría la doctora para brindar la seguridad? ¿Cómo pelearía contra el crimen organizado? Yo creo que para empezar no hay que pelear. Ya dijo Martin Luther King, ya dijo Nelson Mandela, ya dijo Gandhi, que no se arregla nada peleando, ¿sí? Claro. O sea, lo primero que se tiene que hacer es no pelear, porque esto es como si tienes una lumbre, le echas gasolina y haces más grande el asunto. Siempre, cualquier problema que se resuelva, tiene que estudiarse desde la raíz de donde nace el problema, para empezar a atacar la raíz para que ya no siga el problema, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no es así como fórmulas mágicas, ¿no? Ni tampoco es. Miren, es como lo que hizo el presidente de la República ayer. Iba a dirigirse a una conferencia de prensa. Se le atravesaron los maestros, le empezaron ahí a hacer la vida de cuadros, no lo dejaron pasar y él dijo, yo no peleo, no discuto, yo respeto mi propia investidura que tengo de presidente de la República y yo no me violento con nadie. Entonces se quedó allí esperando sin hacer nada hasta que a las 2 horas dijeron los demás, pues no podemos hacer nada. Bueno, entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Es que lo primero que tienes que hacer es que no haya violencia. ¿Por qué? Porque esto genera violencia y ver desde cuándo surgieron los problemas y cómo se han seguido y cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Este es un asunto muy complicado que tiene que ver con drogadicción,
con tráfico de muchas cosas, hasta de Claro. personas. ¿Sí? Es un asunto muy complicado. No se puede decir así como arte de magia, como si dijera, ¿tiene sed? Mire, tómese su vasito de agua. No, no es una cosa sencilla. Y sería mucha soberbia de alguien decir, así se hace. No, no es cierto. No, claro que no. Dice un saludo a mi maestro de lectura y redacción de parte de su alumno Noé Tiberio Acosta. Hermosos recuerdos. Ah, gracias. Dice, también un matehualense destacado llegó a ser campeón nacional en ciclismo, don Lorenzo Tamayo. Ah, sí, era primo, era hermano de la esposa de mi papá. Digo, mi tío Rafael Irizar, perdón. Dice, fue mi maestra de prepa y su papá mi maestro de taller en las secundarias Arco, estructuras metálicas. Saludos de parte de Noé Tiberio Acosta. Pues para ellos un saludo y gracias por escribirnos, ¿no? Sí, no, claro, yo les agradezco mucho. Mira, a veces me los encuentro en la calle, maestra, ¿se acuerda de mí? Bueno, pues han pasado Dime tu nombre. 33 años, espérame, no, les busco los ojos porque casi no cambian los ojos. Sí. Es lo que yo me fijo mucho en las personas para poderlas volver a identificar. Y sí, los identifico, pues claro que sí. Por último, ¿para cuándo nos presenta su libro Historias de la región de Matehuala? Mira, nada más está, esto se va a hacer en León, Guanajuato. Estamos por el costo, algunos detalles y sobre todo que yo quiero garantizarme mis derechos de autora para que nadie me vaya a plagiar. Entonces eso lleva unos días, en eso estoy. Posiblemente tenga que ir a México, no sé todavía, pero en estos días tengo que resolverlo, pero ya está el libro. O sea, ya está el libro a punto de ir a la imprenta y de publicarse, ¿sí? Pero yo voy a darle a todos la oportunidad de que esté el libro en internet para que lo bajen gratuitamente. ¿Nos repite el nombre y por qué ese nombre? Se llama Historia Regional de Matehuala. Se llama Historia Regional de Matehuala porque Matehuala no existía como pueblo. Existía Charcas, existía Mazapil, Zacatecas, existía Mexquitic de Carmona. Matehuala fue posterior. Entonces se llama regional porque va explicándose cómo se fue dando la historia alrededor de Matehuala. Por ejemplo, en 1773 se hace Real de 14. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va haciendo? ¿Cómo crece Matehuala? ¿Por qué crece? La importancia de Matehuala a partir de las minas y a partir del crío caprino, la crío de animales que se dio en la región y la productividad de maíz para los pueblos mineros de los alrededores. Entonces es regional porque no se puede explicar Matehuala si no se explica toda la región, ¿sí? Claro, hay que entender el contexto primero. Sí, ¿no? sí, o sea, el libro habla de todo el contexto. Uh-huh. Muy bien. Porque si no, no se podría entender Matehuala. Y además yo lo relaciono con los hechos de San Luis Potosí, ya después de que se hace Estado, y con todos los hechos nacionales. O sea, si había una proclama a nivel nacional, ¿qué cosas hacían los de Matehuala? Que eso es bien importante, ¿sí? Oiga, doctora, pues muchísimas gracias por el espacio que nos brindó. De verdad que es un gusto para nosotros estar entablando siempre y aprendiendo de usted. Analista política y también en su programa, ya los viernes a las 12 del día. ¿A qué hora es? A las 12:30. 12:30. ¿Y va a pasar el jueves? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, es que parece ser que ahora vamos a tener dos programas. Uno los jueves, para cuestiones de recordar las cosas históricas de las memorias, sí. Y el viernes de cuestiones políticas. Yo quiero explicar algo por último. Mira, yo vivo en Matehuala porque yo quiero Matehuala. Yo tengo muy buenas oportunidades de trabajo fuera de Matehuala, pero buenas de veras. Pero yo opto por estar en Matehuala porque yo me siento muy feliz de estar en Matehuala. Yo me siento contenta y camino las calles que lo hacía de niña y estoy encantada. O sea, yo estoy feliz. Yo sí me hallo, como dicen los rancheros, yo sí me hallo en mi pueblo, ¿sí? Claro. O sea, yo quise regresar a Matehuala para poder servir un poco a mi pueblo en lo que yo pueda, ¿sí? Que eso va a ser un poco a posteriori porque tengo proyectos, pero más adelante. Entonces, sí me gusta estar aquí, claro, me fascina. Y aparte escribe para la jornada. Ah, bueno, escribo para... Sí, no, pues tengo que leer diario. Bueno, esto de vivir en Matehuala me ayuda mucho porque tengo muchas horas para poder estar leyendo, analizando, ¿sí? Sí, no es fácil. Claro. Tú escribes 1 hoja y media a la semana, pero te pasas horas enteras diarios leyendo para ver qué cosa es más importante, porque siempre hay que hablar de lo que impacta, de lo que es importante. Así es. Pues un gusto, de verdad. Último comentario, dice, datos para buscar bibliografía general de la doctora.
¿En qué lugar podemos encontrar? Díganos, Bueno, si quieren informar más sobre usted. tengo 2 libros que escribí antes, que están en internet. Uno se llama La batalla de Líbano en la Revolución Mexicana, que lo escribí en el año 15 para conmemorar los 100 años de la batalla, que fue 72 días terribles en Líbano, San Luis Potosí. Esa está en internet. Y el otro libro, que se llama El conflicto armado en Chiapas, también está en internet, en PDF. Los 2 libros. Todavía de Matehuala todavía no lo tiene. Todavía no lo tengo. Y tengo otro libro, que fue el primero, que se llama El estudio de la ciencia jurídica como discurso teórico. Esa no está en internet, porque los derechos los tiene el gobierno del estado, y yo no he querido subir algo donde yo no tenga los derechos. O sea, esa fue una publicación que hizo el gobierno del estado, y pues allí yo no intervine, ¿sí? Pero es un libro muy interesante, es un libro científico sobre el estudio de la ciencia jurídica. O sea, ¿qué cosa es el derecho? Como un discurso, o sea, como una palabra en teoría. Porque el derecho solamente se puede explicar a través de la sociología jurídica. O sea, los hechos a los cuales se le puede atribuir el derecho. Vamos a decir que alguien choca y mata a alguien. Bueno, ese alguien privó de la vida a otro. Entonces le aplica la ley que habla del homicidio. El que prive de la vida a otro comete homicidio. Ok, allí privó a tal hora en tal lugar porque hubo un incidente, y allí se ve desde el punto de vista de sociología jurídica. Por eso es un discurso teórico. Bueno, muy bien. Esto es muy complicado de entender, pero así es. Pero tal cual. Bueno, los viernes a las 12 del día, con 30 minutos, 12:30, pueden seguir escuchándola y siguiendo a la doctora Mariana Irizar aquí en Oye 105. Sí, y les puedo hablar de pues de lo que yo sé, pues. Claro. También de vacas y chivas. De todo el rollo. Sí. Pues muchas gracias, doctora. La verdad que muy bonito estar platicando con usted. Nos vamos a despedir. Sigan aquí en la programación de Oye 105.5 FM Digital. El próximo sábado, 3 de la tarde, Sin Filtros. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Continuamos con historias, testimonios y momentos. Hemos llegado al final del programa. Sin Filtros. Pero tenemos una cita el próximo sábado a las 3 de la tarde. Con más historias, con momentos reales, con voces que llegarán a ti